Rodrigo Godoy, economista. ¿Qué tal? Un agrado de verte, Rodrigo. Ahí te veo. Clarito, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Buen día, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, avanzando tranquilamente y me gustaría ir conversando para saber cómo está la parte económica, que siempre es importante para todo el país y para toda la región y para todo Linares, para nosotros. Así que vamos, ¿qué tal están las noticias en el día de hoy? ¿Qué dice el Banco Central, por ejemplo? Sí, ayer el Banco Central acaba de anunciar de que va a haber una pequeña alza de la tasa de política monetaria, que es el principal instrumento operacional de la política monetaria de nuestro país. Este índice es utilizado normalmente para la realización de estudios de mercados públicos, privados. Estos resultados también son claves para las políticas económicas. Y esta tasa de política monetaria se había mantenido durante 16 meses desde la pandemia en un 0,5%. Y tiene un incremento técnico de 25 puntos base. ¿Qué significa eso? Que creció de 0,5% a un 0,75%. Esta tasa lleva a la baja ya 30 meses en total. Ya venía a la baja antes, cuando su último pic era de un 3% en mayo de 2019, y el Banco Central, junto a este equipo de economistas, deciden bajarla a un 2,5%. Entonces, en junio ya de 2019 baja a un 2,5%. Luego, en septiembre, vuelven a bajar esta tasa de política monetaria a un 2%, y en octubre se recortó en un 1,75%, para llegar a marzo de 2020 con un 0,5%. Entonces, estuvimos durante 16 meses con esta tasa política económica de un 0,5%, que eran cifras para poder tratar de reactivar la economía, de que fuera más barato endeudarse. Recordemos que esta tasa se transfiere al mundo de la banca, que es la que utiliza esta tasa generalmente como referencia, y o sea, ellos obviamente... podríamos decir que esto es el valor del dinero. Correctamente, es una corrección monetaria que tiene bastantes incidencias, generalmente para controlar la inflación, también para ver el tema del cambio monetario con el dólar. Entonces, ayuda mucho esta tasa de política monetaria en este caso, que se sube, ayuda a apreciar nuestra moneda nacional, es decir, el peso hoy día tiene un mayor valor en función de este nuevo aumento en esta tasa de política monetaria. Por lo tanto, el dólar debería tender un poco a la baja, reaccionar un poco a esta decisión del Banco Central en general. Oye, el Banco Central hace un par de cosas, no es mucho lo que hace, pero cada cosa tiene una trascendencia brutal. Es ver, por ejemplo, el valor del dinero y también la cantidad de circulante que anda, pero con esas dos variables mueve todo. Esas dos variables tributan a lo que significa mantener la estabilidad económica, mantener la estabilidad de precios. Por lo tanto, es un rol fundamental el que cumple hoy en día el Banco Central. Por lo tanto, es de gran importancia todos estos miembros que estén muy bien informados, muy bien asesorados, de manera que estas situaciones que el mercado a veces las va previendo. Conversando ayer con economistas de la plaza, digamos, no muchos esperaban tan anticipado aumento, esta corrección positiva de la tasa de política monetaria. Se esperaba para un mes más, un par de meses más, sobre todo porque hoy en día la economía va creciendo, pero tenemos una leve amenaza, que es estas nuevas variantes del COVID, que también un poco contribuyen a retraerse respecto de las nuevas políticas económicas y los planes paso a paso, tanto de Chile como nuestros países vecinos y del exterior. Por lo tanto, también es importante cómo se recibe esta nueva tasa de política monetaria, y que hay cifras positivas que la están acompañando en estos momentos. Por ejemplo, tenemos un I+C. La actividad económica ha crecido en más de un 18,1%
anual, desde mayo del 2020 a mayo del 2021, hemos tenido un crecimiento de más de un 18,1%. Y eso es muy positivo, teniendo un promedio de crecimiento de un 2,6% mensual. Por lo tanto, la actividad económica está creciendo, la productividad está mejorando, y esas son cifras muy alentadoras para evaluar el crecimiento económico de nuestro país. También tenemos una expansión del comercio que ha crecido también en forma anual, ya lleva más de un 50%, es decir, un 51,3% de la actividad comercial hoy en día se está recuperando en función de las bajas cifras. Recordemos que en esta época del año pasado teníamos una cuarentena muy intensa, una cuarentena muy restrictiva, por lo tanto la actividad económica estaba disminuida al máximo, y eso también hace que estos índices se vean bastante grandes en función del año 2020. Ahora, este impulso económico viene de la mano de este tremendo impulso fiscal que está realizando el Estado a través del gobierno, donde tenemos apoyos a las pymes, tenemos apoyos a las empresas, tenemos apoyos a las personas, estos subsidios, tenemos estas ayudas económicas. También viene de la mano de este fuerte dinamismo de la economía, que estamos viendo un crecimiento sobre todo en el lado del comercio. Se están reactivando también el sector gastronómico, los restaurantes están abriendo de a poco el sector turístico en las zonas donde ya están pasando en el plan paso a paso a la fase 3. Y esto viene de la mano también de la manufactura, de las industrias que se están reactivando, está aumentando nuevamente las plazas laborales, donde las personas están accediendo a nuevos trabajos formales. Por lo tanto, el Banco Central se está comprometiendo de alguna manera a corregir en forma gradual esta tasa de política monetaria en la medida de que vaya creciendo nuestra economía. Se me perdió el audio, no te escucho. Pero continúo. Otro tema, aquí seguimos con la paradoja. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada del tema del empleo y la estabilidad de esta tasa de desempleo que se ha mantenido en cifras de un 10%? Por lo tanto, nos encontramos también en una situación de esta paradoja, donde el mercado laboral sigue afectado por un conjunto de fuerzas opuestas que nos encontramos aquí, como la tasa de desocupación, que está en torno al 10%, como decíamos. Las vacantes se elevan significativamente, hay una recuperación del empleo asalariado, hay un aumento también anual en el valor de las remuneraciones. Sin embargo, como decíamos, no se está juntando esta oferta con la demanda laboral, de manera que muchas personas hoy en día aún se mantienen en situación stand-by, ya sea con emprendimientos informales, con capitales que han obtenido a través de ayudas económicas del Estado. Y también nos encontramos con un porcentaje importante, salió un estudio la semana pasada, donde muchas mujeres hoy en día se alejan del mercado laboral por problemas familiares, donde se dedican un poco más a solucionar sus problemas propios de su familia, y eso está impidiendo esta salida al mercado laboral por parte de las mujeres debido a estas responsabilidades familiares. ¿Se quedan cuidando a los niños? Porque alguien tiene que quedarse en la casa cuando tiene 3, 4 niños o 2. Es difícil dejarlos solos, o sea, si tienen 6, 7 años. Porque también tenemos el otro efecto, que las escuelas y los colegios están cerrados, por lo tanto los niños están en casa, y eso obliga también a que uno de los dos dentro del grupo familiar, cuando tenemos familias funcionales, nos encontramos con que el papá o la mamá tiene que asumir ese rol, y en familias disfuncionales también se apela a familiares directos, a la abuelita, al abuelito, de manera de que no siempre la mujer tiene mayores herramientas para salir al mercado laboral. Y eso también ha tenido un efecto, y lo vemos hoy día en este comportamiento no convencional respecto a la fuerza laboral, sobre todo donde las mujeres están un poco contraídas en este mundo laboral.
También tenemos otra cifra importante que hemos conocido en estos últimos días, que es la inflación, que ya llevamos acumulado anual de junio a junio un 3,8%. Sabemos que las metas generalmente del gobierno están entre un 3 y un 4%, que se mantiene un poco, pero aquí llegamos a otro punto que muchas familias reclaman hoy en día, que esta inflación se ve afectada. Una de las causas principales es el alza sostenida en el precio de los combustibles. Por lo tanto, hoy en día tenemos un gas bastante más elevado, que está llegando aquí en Linares al menos sobre los 20.000 pesos. Sí. Hay algunos descuentos, algunas promociones que permiten que las familias puedan acceder a algunos beneficios por un menor valor, pero el valor real de gas hoy día sigue subiendo, el valor del petróleo, el valor de las bencinas, el querosén también, donde muchas familias se calefaccionan con este tipo de combustibles. Por lo tanto, eso afecta esta inflación y está dentro de los rangos, pero vemos que ya está en la cota superior, en un 3,8% anual. Por lo tanto, sería importante que esta alza de esta política, esta tasa de política monetaria, también ayude a contribuir a controlar estas alzas. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Godoy y nos señala de los combustibles. Pero hay un fenómeno raro en estos momentos. Diputados, senadores, oficialistas son los que más están peleando por bajar el impuesto del combustible, el específico, cuando era al revés. De pronto se van estos cambios. Así es, estamos dentro de un sistema que a veces obliga a que estos diputados y senadores escuchen de repente la voz del pueblo, el clamor de las familias. Sin embargo, sabes que el inicio de este impuesto específico se hizo para la reactivación económica. El año 86, claro. Para las carreteras. Y era transitorio, pero cuando las cosas transitorias son buenas y empiezan a generar réditos, es decir, ingresos para el Estado a través de un impuesto, no vieron con malos ojos esto de continuarlo y perpetuarlo en el tiempo, y desde ser un impuesto transitorio se transformó en un impuesto permanente y que hoy en día afecta un gran porcentaje del valor de lo que significa lo que pagamos hoy día en benzina, en petróleo. La mitad. Por lo tanto, la mitad aproximadamente. Entonces, sería importante también empezar a rebajarlo gradualmente, de manera que podamos ver una rebaja. Ahora, si esto también sigue creciendo, porque sabemos que el precio del petróleo no depende de nosotros, sino que depende del mercado internacional, y nos hemos encontrado con una situación donde China se está reactivando a tasas, si bien no son tan exponenciales como se esperaba, pero está creciendo, y eso involucra una mayor demanda, tanto de cobre como de petróleo. O sea, la economía se está reactivando y van a volver a funcionar una infinidad de otros elementos que están asociados a los combustibles. Pero también nos encontramos con otra noticia de que Europa también tiene un plan de dejar de usar el combustible en los vehículos, y también ellos están incentivando que de aquí a 14 años más no va a haber más vehículos a combustión, sino que va a haber vehículos eléctricos o híbridos en un periodo no tan lejano. Sí, por lo tanto, eso también va a permitir que en el largo plazo igual tienda a bajar el precio de los combustibles, porque va a disminuir la demanda por estos combustibles. Oye, este tema de la economía no es nada de fácil, así que yo te agradezco que nos ayudes a tener esa mirada. Cuando yo estudiaba periodismo teníamos 3 profesores de economía. El de macroeconomía y todo eso era Hugo Facio, no sé si te acuerdas, que era el del Banco Central antes. Y una de las cosas que nos decía, sabía la reunión y teníamos que llegar y nos ponía nota, si le apuntábamos, si subía el Banco Central, cómo lo hacía. Entonces teníamos que tomar todos los... ¿Qué sugeríamos nosotros? Entonces después al otro día lo chequeábamos con lo que decía el Banco Central. Entonces las notas a veces dábamos bote. Pero ahí algo se va aprendiendo. Pero por eso te digo, pero es difícil el cuento. Bueno, en la medida que las personas se vayan familiarizando un poquito más con esta realidad económica que está ligada a la vida familiar,
es importante que al menos partamos leyendo. Hoy en día las personas tienen en su mano los periódicos en el celular, pueden empezar a leer un poquitito en qué consiste. Hay una infinidad de páginas donde explican qué es una tasa de política monetaria, qué es una tasa de interés, cómo funciona la economía, cuáles son los factores que la afectan. Es importante que estemos informados, por último, estar leyendo de a poquito e ir comprendiendo esto. Sabemos, y lo hemos conversado muchas veces, que no todos los chilenos tienen una base económica en el sentido de una formación. De a poco en el colegio se ha ido retirando esa formación que había años atrás. Hoy en día en algunos planes de matemática está inserto lo que es calcular una tasa de interés, pero no está enfocado desde un punto de vista más matemático que desde un punto de vista racional y de comprensión. Por lo tanto, es importante que las personas se vayan autoeducando, autoformando, de manera que podamos tener una mejor comprensión, porque nos encontramos con una situación que es común, que muchas veces las personas aprenden a golpes económicos y financieros, ante una deuda, ante un cese de pagos, las familias se encuentran en DICOM, no pueden acceder a otros beneficios, no pueden acceder a la banca formal. Por lo tanto, es importante la formación financiera, de manera de que nos ayude a administrar nuestra casa. Hay personas que en forma natural tienen esta formación, que en forma natural han ido aprendiendo y tienen esta proactividad para ir teniendo sus finanzas en orden, pero hay otros que, como hemos dicho muchas veces, viven con las cuentas aquí en la mente. Sin embargo, la memoria traiciona, de manera que necesitamos un orden, una estructura. Una estructura básica que tú nos has dicho en otras ocasiones es tener un presupuesto, o sea, cuánto le entra, cuánto le sale y cuánto puede gastar. Así es, el mismo tema de endeudarse. Hoy día van a subir un poco más, los créditos van a costar un poco más. Ahora esto es un periodo a 30 días que se corrigen los bancos, por lo tanto igual, si tenía pensado endeudarse, sería importante que en esta semana comience a evaluar, vaya al banco 1, al banco 2, al banco 3, haga un presupuesto, vea el valor cuota, la tasa de interés, los costos asociados al crédito, de manera que si necesita para esta reactivación un crédito donde piensa emprender o reinvertir ese dinero, es el momento de hacerlo antes de que los bancos hagan esta corrección monetaria y actualicen sus nuevas tasas de interés para el tema del endeudamiento. Ahora, si usted quiere ahorrar, espere unos días, con esto termino, si usted quiere ahorrar, espere unos días a que se actualice esta nueva tasa de política monetaria, que se corrija en los bancos y va a tener una tasa un poquitito más favorable al momento de ahorrar y tener sus dineros en forma segura en algún banco, en un fondo mutuo o en un depósito a plazo. No es muy grande el beneficio que va a obtener, pero al menos va a tener el dinero corrigiéndose constantemente en función del valor del dinero en el tiempo. Rodrigo Godoy, un economista que nos ayuda a entender un poco la realidad que está pasando. Muchísimas gracias por esta conversación. Encantado, como todos los jueves. Gracias por la invitación. Chao, Rodrigo, que estés súper bien.